¿Has notado que uno de los nombres que se le da a los cristianos es de creyentes? Eso seguro que lo sabes, ¿no? A los cristianos se les identifica como creyentes, seguidores del camino, seguidores de Jesús. ¿Has pensado que podemos llegar a ser creyentes incrédulos? ¿Sabía usted que fue la incredulidad la que hizo que toda la generación que salió de Egipto no entrara en la tierra prometida? La incredulidad es lo que impide las bendiciones del creyente y por lo tanto es uno de los pecados que más ofenden a Dios. Una vez Jesús invitó a sus discípulos a pasar al otro lado del lago después de un día de mucho trabajo, de milagros, de sanidades, un día agotador. Se dice que aquella travesía la harían de noche. Jesús estaba cansado y por eso se acostó en la popa del barco. Jesús dormía. Pero de repente se levantó una tempestad y los discípulos perdieron toda su fe. Se desesperaron. Se desesperaron tanto que despertaron a gritos al maestro para que calmase el mar. Maestro, que perecemos. En nuestra vida llegamos también a ciertas partes donde la adversidad nos invade y nos preguntamos por qué estamos así. Incluso llegamos a la conclusión que a Dios se les ha escapado el asunto que nos está afectando, que parece que estamos solos. Es allí cuando comenzamos a dudar de sus promesas, es allí donde dudamos de sus recursos. Nos parecemos como a los discípulos aquella noche. Qué importante es creerle a Dios. Al principio Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Marcos capítulo 4, verso 35. Jesús no nos dice que mientras vamos tranquilos al otro lado nos vamos a encontrar con una tempestad. Lo que Él nos asegura es que Él está en la barca y por lo tanto todo está bajo su control. La fe es la plena y la total confianza en Dios. Lo contrario, la incredulidad. No hay cosa más intrigante en la Biblia que ver al pueblo de Dios dejar de entrar en la tierra prometida. Todo por la incredulidad, por la falta de fe en Dios. La incredulidad del creyente se constituye en una de las advertencias más serias. ¿Puede haber un creyente con un corazón malo? ¿No es esto una contradicción si partimos que Cristo mora en él a través del Espíritu Santo? Éxodo capítulo 17. Si lees la historia, más o menos se acerca a lo que vamos a traerte en este día. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? ¿Está el Señor entre nosotros o no? Algunos corazones tienen una protesta audible contra Dios. Otros lo llevan en silencio. Hay una realidad que siempre nos está golpeando e incluso nos debilita, nos entristece. Y es que lo dice la palabra. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Hay incluso hermanos que tienen un espíritu de incredulidad. Nadie más fue testigo del poder y de la provisión de Dios como Israel. Nosotros no lo vimos, pero a través de la palabra y por fe lo creemos. Bienaventurados los que no ven y creen. El pueblo de Israel veía los milagros de Dios continuamente y aún así eran incrédulos. El espíritu de incredulidad es alimentado por aquellas cosas que guardas en tu corazón y que no las traes a la luz para que el Señor las quite de tu vida. La incredulidad es dudar de los atributos de Dios. Dudamos de que Dios pueda solucionar nuestros problemas, sanar nuestro corazón, sanar nuestra enfermedad. Dudamos, dudamos y dudamos. Otra de las cosas que encontramos en el pueblo de Israel es que habían hermanos que se apartaron de Dios.
Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, Él vino con la pregunta, ¿dónde estás tú? El profeta Isaías plantea que el brazo de Jehová no se ha cortado para bendiciones, pero las bendiciones se cortan cuando hay incredulidad en nuestra vida. Cuando pecamos contra Dios, la tendencia es huir delante de su presencia. A lo mejor pensamos que Él se puede mosquear con nosotros, a lo mejor pensamos que nos abandona. Algunos se preguntan si vale la pena ser cristiano. La incredulidad del creyente se origina por el engaño del pecado. Y a lo mejor te quieres apartar de los caminos del Señor porque estás pecando. Hay pecados ocultos que te impiden confiar en Dios y tener una relación personal con Él. Y al haber esos pecados, llega la incredulidad o la excusa de, ¿para qué voy a seguir al Señor? No escucha mis oraciones. El Señor está enfadado conmigo. El pecado te va a llevar más lejos de donde pensaste ir. Tenemos que reconocer que el pecado no va a producir nada bueno en nosotros. Al contrario, es un dueño que ofrece la dulzura, que ofrece la fragancia, que ofrece el placer, pero al final trae dolor y trae ruina al corazón. Pablo sabía del engaño del pecado y hasta dónde puede llevar al individuo. Por eso nos recomienda Romanos capítulo 6, verso 12, que el pecado que no reine en nosotros. El pecado engañó al pueblo de Israel. El pecado no tiene límites una vez que lo dejamos actuar. La Biblia dice, no seas incrédulo, sino creyente. Juan capítulo 20, verso 27. Algunos incrédulos presentan características externas propias de un creyente verdadero. Y eso puede confundir a muchos. El no es incrédulo porque cree que Dios existe. ¿Acaso no dice la Biblia que los demonios también creen que Dios existe? Tiemblan de miedo, están absolutamente seguros de que llegará el día de su castigo. Él no es un incrédulo porque lee la Biblia. ¿No dice la Biblia que los incrédulos enemigos de Jesús también escudriñaban las Escrituras porque a ellos les parecía que en ellas tenían la vida eterna? Juan capítulo 5, verso 39. Él no es incrédulo porque adora a Dios. ¿No dice la Biblia que los incrédulos judíos de la época de Isaías también celebraban culto a Dios externamente conforme a la ley? Isaías capítulo 1. Él no es incrédulo porque experimentó dolor y arrepentimiento por un pecado que ha cometido. ¿No dice la Biblia que también Saúl lloró y reconoció que estaba pecando al querer matar a David? ¿También que Judas reconoció que había entregado a un inocente y hasta devolvió el dinero del delito? Él no es incrédulo porque al escuchar la predicación muestra un cambio. ¿No dice la Biblia que los falsos profetas antes de quedar peor que al principio mostraron ciertos cambios? Esto está en 2 de Pedro capítulo 2, versos 20, 21 y 22. Las apariencias tienen la triste capacidad de engañar. Por eso Jesús fue enfático. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La incredulidad te puede matar. La incredulidad corta las bendiciones de Dios en tu vida. La incredulidad te aparta de Dios. Hoy es tiempo de creer en Dios y creerle a Dios. ¿De cuántas te ha sacado el Señor? De todas, ¿verdad? ¿Por qué no creerle cada día? Cree en Dios, confía en Él y Él hará como dice la palabra. Déjanos tus preguntas, tus comentarios acerca de la incredulidad. Un tema que es extenso, pero que hoy en día está entre nosotros. Radio Solidaria, una radio comprometida.